Carol González y Ana María Goyatoa. Y les vamos a presentar nuestro texto que se llama Hay que tirar el reglamento interior de vuestro instituto a la basura. No tiene autor. Bueno, nosotros diseñamos una revista filosófica que es esta, la cual al que le interese la puede comprar y es mentira, bueno, la puede comprar y está hecha de una forma diferente, que es como algunos tienen las imágenes, solo con ilustraciones, no tiene nada de texto porque se supone que si usted compra la revista nosotros les explicamos de qué se trata y las ilustraciones lo complementan, ¿listo? Y ya vale 2 millones de pesos, mi gracias. Bueno, el título. Ok, bueno, el objetivo es desarrollar el pensamiento analítico de una situación cotidiana a través del uso de un texto y lo aprendido durante este periodo. Los puntos que vamos a tratar son las situaciones que pueden haber en esta clase de documentos, o sea, el manual o el reglamento, cómo reaccionamos los seres humanos ante la libertad, la ley y las normas, la relación entre ley y libertad, además del contenido que puede haber en estos documentos y las posibles decisiones a la hora de firmar. Ok, bueno, la explicación de cada párrafo comienza con que todo depende principalmente del contenido de este reglamento. Si lo hacemos, si bien lo firmamos, ya pues es algo que hicimos, pero se puede realizar procesos de diálogo y pues así tener como modificaciones en esto. Bueno, pueden haber dos casos que son en que el primero haya más deberes exigidos que los derechos. En este caso, el autor nos dice que podemos estar pasando por una situación asimilada a la de la esclavitud, pero obviamente en menor magnitud. El segundo caso es que podemos exigir más derechos que deberes. En este caso, nos afirma en el texto que podríamos llegarnos a convertir en lo que él denomina como tiranos y que el segundo caso es el más común. Bueno, el segundo es que naturalmente somos más propensos a querer los derechos que a los deberes. Hay una ley que era la ley de la jungla, que está por el autor, y esta dice que se considera como individuo deseamos hacer todo sin la privación de nuestros derechos, mientras que no tengamos la capacidad de hacer lo que uno también quiere, que es lo que esta ley decía el autor. Está la libertad, normal. Pero la libertad se vuelve pura cuando, digamos, uno ve la violencia entre todos. ¿Por qué? Porque todos tienen la potestad de ejercer sus acciones libremente. Pero lo más general que pasa es que, digamos, esta libertad da licencias como para que los individuos más dominantes establezcan sus leyes a los individuos más débiles. Entonces, esto ya no pasa a ser, ya no es libertad pura, sino pasa a ser algo que el autor denomina como licencia. Entonces, por lo general, lo que siempre pasa es el segundo caso. Listo. Está lo que son los derechos positivos y que para que estos derechos estén, hay que tener en cuenta como las dos partes a la hora de crear un manual. Digamos, yo voy a crear un manual con Ana María, entonces las dos tenemos que estar de acuerdo en lo que vamos a hacer para que no se lleven como conflictos y para que no generemos daños y tengamos en cuenta nuestros derechos y nuestros deberes. También se afirma en el texto que la ley como tal satisface a una libertad. ¿Por qué se dice esto? Porque en realidad a través de la ley tenemos la potestad de ejercer nuestra libertad sin tener miedo a la libertad de los demás o a las consecuencias de las acciones de los demás sobre nosotros. Si en un reglamento institucional o bueno, como le decimos aquí, manual de convivencia, las autoridades, digamos en este caso como el cuerpo educativo, usan la ley para imponernos sus normas, entonces pues ya sería un documento como en el que solo se otorga poder a esa autoridad, no a nosotros, a diferencia de una si hay un acuerdo mutuo. Bueno, bien, se habló de satisfacer la libertad, pero pues ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a esa libertad? Y pues nos vemos como en sí obligados a firmar un documento que me dice como, bueno, yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, y pues nos vemos en parte como obligados a un compromiso. El autor decía que esta libertad surge cuando el reglamento se reparte definitivamente en los derechos y en los deberes por el alumno y por los organismos escolares, ¿sí? Lo que les decía ahorita, que todos estemos de acuerdo a que las leyes, perdón, los derechos y los deberes sean los que nosotros queremos, los que estamos de acuerdo, las dos partes dialogar, los estudiantes y el organismo pues escolar. Bueno, ahora
¿qué pasa si, digamos, no es un acuerdo equitativo, o si queremos que, digamos, el alumno entre a esa institución, pero no estamos de acuerdo con cierta norma? Pues nosotros tenemos el derecho, o sea, tenemos la posibilidad democrática de participar en la reforma o en la modificación del acuerdo, porque igual la ley se puede modificar o se puede abolir. Entonces, en este caso, pues ya no sería como, tenemos que mirar que haya una adquisición, o sea, como que mediante ese acuerdo haya adquisición y pérdida de poder, o sea, tenemos que estar dispuestos a dar y a recibir. Entonces, ahí en ese caso ya no sería que la libertad está creada por la ley, sino que la libertad está reducida por la ley. Bueno, el uso de la ley y el derecho justifican cuando permite la reducción de riesgos en una vida de sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo poner una ley y, no sé, a mí me parece que mañana todos venimos en particular, entonces es una ley que yo creo, pero no estoy teniendo en cuenta como el organismo de mi sociedad, ¿sí? Y pues cada persona tiene el derecho a ser libre, pero siempre y cuando tenga como una comunicación, y para que esto no lleve a un choque y no lleve a yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, hay que tener como un compromiso y como un punto de acuerdo. Bueno, cuando se habla de la desobediencia a una ley, o sea, a una ley, pues porque, a una norma no, a una ley porque una norma, una ley ustedes saben que hay que cumplirla. Digamos, en este caso, pues para nosotros, para el que no le guste, pasaría a ser un deber. No porque sea una exigencia convivencial, sino porque es una exigencia ética. O sea, lo que quiero decir es que, digamos, si alguien establece una ley y yo no estoy de acuerdo, para mí se vuelve un deber. No porque se sienta así para todo el mundo, sino para mí porque a mí no me gusta. Bueno, algunas personas les di unas imágenes. Por favor, esas personas pasan al frente con la imagen que les di, por Bueno, nosotros hicimos un collage que cada uno representa algo, ¿sí? Entonces, cada persona, con lo que acabamos de explicar, nos puede como decir qué creen que representa lo que ustedes tienen ahí, según lo que explicamos. ¿Listo? Bueno, por allá. Diría que se vuelve una ley pura, ya que todos estamos de acuerdo y acá en las imágenes se ve que todo el mundo está feliz con su planeta, así que todos están de acuerdo con la ley y la ley no se volvió un deber, sino fue algo consensuado. No, hay te equivocas porque la ley pura no es como que todo el mundo esté feliz, sino que se ve la violencia de todo el mundo contra todo el mundo, porque todo el mundo para lo que uno quiera. Pero bien, gracias. Perdón. Aquí los derechos y los deberes. Pues aquí tengo los derechos y los deberes. Pues lo que yo entendí fue que nosotros podemos exigir más derechos que deberes, porque Mira, lo que pasa ahí no es que nosotros debamos exigir o no vamos a exigir, sino que esos son los casos que podrían pasar. Cuando tú estás firmando, digamos, el contrato o estás realizando manual de convivencia, lo que puede pasar es que te exijan más deberes o que tú exijas más derechos. Entonces no es como que tú digas este derecho, sino puede pasar. Y también era lo que decíamos que está entre decisión de todos, argumentar y como que aportar a que esas mismas cosas se generen. Entonces por eso hay muchas manitos como participando, de que todos podemos participar en algo que se puede construir diariamente. Bueno, lo que yo veo es como un trato entre dos partes, como que cada uno en esta, bueno, obviamente no todos lo hay, pero, o sea, tienen como un recuadro y el de al lado le da lo que le falta y él también le da lo que le falta al otro. Entonces me imagino que es como un trato de que yo te doy lo que tú necesitas y tú me das lo que yo necesito. Gracias. Pues la verdad no entiendo. No sé si, digamos, pues al principio lo interpreté como que estos eran mis deberes y estos eran mis derechos, ¿no? Entonces, pues no sé,
como que si digamos me dan una ley que a mí no me gusta, para mí pues se vuelve digamos un par un deber, y si me dan una ley que a mí me gusta, pues sería como un derecho que sería el sí. Sí, perfecto. Pues la mía yo creo que es como la desobediencia a una ley, porque los niños pues no les gusta estudiar, entonces se vuelve un deber para ellos y ya. Pues la mía, no sé, creo que se puede ver desde la parte de la justicia, pero acá hay una imagen donde pues, están una persona tratando como de pararlo. Entonces creo que ahí entraría como la posibilidad democrática de la que ustedes hablaban. Sí. Pues es como la ley y las balanzas, según yo, representan el punto de acuerdo para que se beneficien las dos partes. Pues yo creo que es como el poder pero excesivo, en donde solamente uno tiene la razón y es el que manda y es el que dirige. Pues los otros no tienen posibilidad como de participar. ¿Ya? Pues acá yo lo que entiendo que es como el derecho a votar. Y pues sí, es como el derecho a votar y pues la libertad de uno escoger al que uno pues quiera para que uno lo represente. Pero viéndolo a nivel del manual, puedes como aportar a la construcción de este, a que si un deber me gusta, un deber no me gusta, así no sea lo que yo quiero, pero como aportar a eso por medio de eso, para que sea gratuito. Gracias. ¿No? ¿Alguno tiene alguna duda de la Esta pregunta? pregunta que me contigo deportivamente. Si no les quedó algo claro, tranquilos, pregunten. ¿No? ¿Todos bien? Sí. ¿Ya podemos salir al chat? Bueno, ahora vamos a hacer el debate. Van a ser de Ángel para cada grupo y de aquí para cada otro grupo. Vamos a darle 2 minutos para que piensen con su grupo y en 2 minutos responden. Para que Pero otra vez. El caso es que ustedes son una comunidad vecina. Supongamos que todos vivimos de casualidad en conjunto. Entonces, digamos, esta parte de aquí que apoya el derecho natural, que sería en este caso de la lectura, la libertad, y este equipo de aquí, o bueno, esta vecindad, lo que sea, que apoyaría el derecho positivo, en este caso sería la ley. Entonces, Carol. Yo, los 2 minutos para que dialoguen. Pero sobre ¿sí, cuál es el problema? ¿Sobre cuál tiene que mandar? Sí, o sea, ¿cuál tiene que dominar ahí en este Ajá, caso? sí. O sea, ahí está todos vivimos en un conjunto, ¿sí? Y está el derecho natural y el derecho positivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál de esos, como que a la hora de, no sé, de un reglamento de un conjunto, o algo así, cuál es el que debe como dominar, ¿sí? En la construcción del reglamento de convivencia del conjunto. Ajá. Digamos, ¿cuál debe ser lo que me ¿Cuál? entiendo, Sí, ¿no? ¿cuál es el- ¿Sobre cuál se debería construir ese manual de convivencia en el curso? ¿Sobre el derecho natural? ¿Sí es eso? Sí, El derecho positivo. Entonces, 2 minutos. ¿Tienes preguntas? Ya. Yo no vine, ¿no? No, Dios, no. ¿Listo? Entonces, ¿qué grupo quiere comenzar? ¿Cuál quiere que comience a preguntar? ¿Qué comienza el de? Este grupo de acá comienza, por favor. Sí, 1, 2. Ay, no, a ver, ¿qué quieras? Pues nosotros, por el derecho natural, nosotros. Pues el derecho natural es como el que tenemos todos desde que nacemos, eso ya lo saben. Pero digamos que con lo que ustedes explican de los derechos y los deberes, pues si ellos imponen una ley que sería con el otro derecho, pues ya dejaría de ser un derecho y pasaría a ser un deber, porque a la mayoría o a algunas personas no les gustaría. Entonces a esas personas dejarían de ser un derecho y sería un deber. Entonces por eso, si lo usamos con el derecho natural, todos estaríamos creando nuestras leyes con las necesidades de todos. Y pues a nadie se le obligaría literalmente como un deber, sino ya todos seríamos derechos. Antes de seguir una acción metodológica, les recomiendo a los que van participando que en su cuadro de participación vayan mostrando la fecha de hoy y el tema
Yo estoy registrando acá las intervenciones, pero sin embargo usted vaya anotándolas ahí también para que podamos firmarles al final. Sí, ahora sí, vamos a responder. Sí, no había por allá. ¿Alguien más va a hablar? Martín. Ahora. Bueno, lo que decía Castro es que se volverían deberes, pero lo que dijeron en la exposición era que solo se volvió un deber cuando a mí no me gustaba. Y nunca va a ser algo que a todos nos guste, entonces tampoco se podría hacer como lo dice ella. Es que así. Además, el derecho natural implica la libertad pura, ¿no? O sea, no habrían como acuerdos en sí. Precisamente por eso se necesita una balanza y un punto de acuerdo, porque no siempre todo va a ser como solo una persona lo quiere. Desde la simple pregunta de que se debe hacer una ley para estar en comunidad, se quita la libertad, entonces se quita el derecho natural, entonces nunca se podría usar otra cosa que no fuera el derecho positivo. Y positivo, la característica. La parte del derecho positivo toma por igual los deberes. Entonces, en realidad, desde la base de la pregunta siempre se va a usar el derecho positivo porque el derecho natural no quiere que haya unas reglas o unas reglas. Ay, ya. Sí, porque ya no No queda más tiempo. Pero esperen. Vamos a hacer La como- conclusión. Sí, pero antes de eso, antes de dar la conclusión, vamos a hacer como unas preguntas. Y entonces, el que considere que hace parte de lo que vamos a decir, alza la mano, y el que no, pues la deja. Son dos posibles respuestas. Una que es derecho positivo. Derecho positivo y derecho natural. ¿Listo? Y vamos a dar un caso. ¿Listo? Entonces, consideran que el de tener pintadas las uñas y que no nos dejen, ¿qué consideran que es? Derecho... O sea, por parte de nosotros, para nosotros, ¿qué ¿Qué es un derecho, digamos, eh, natural que viene a nosotros? ¿O es un derecho positivo que sí debe cumplirse de no traerse las pintadas? Entonces, ¿quién dice que es uno positivo de no traerse las pintadas? Sí. No trae uñas. Pero no diría que hubieran acuerdos, no hay acuerdos. No es porque pues es el manual. Entonces, bueno, el comienzo así que no se puede unir. Suerte una discusión. Bueno, el otro es Llegar tarde. llegar tarde. ¿Qué consideran que es? Natural, ¿no? Que también es algo que se muestra, ¿no? Una cuestión es. Hay de cada quien mira. Pues sí, cada Pues quien. es lo mismo que el de las uñas, es natural para nosotros es positivo. Sí. Para un reglamento. Y Pues lo mismo pasará con ya, todos. sí, Y bueno, con esas preguntas pues ahorita van a ver porque las preguntas en la conclusión sean perfectas. bueno, la conclusión y respondiendo a la pregunta principal es que todo depende de lo prometido en el reglamento y las acciones que tomemos a la hora de firmar. De igual forma, cada individuo tiene la decisión de firmar o no hacerlo. Al igual que negociar por un mejor acuerdo, una reforma de modificar el documento. Como que cada persona está en la libertad y en la decisión de decir, yo no quiero firmar esto y por favor modifiquen esta parte porque yo no estoy de acuerdo. ¿Listo? Bueno, también pudimos ver a lo largo del texto, que por lo general los seres humanos buscamos más una libertad individual y en realidad una libertad común para que todos vivamos sin tenerle miedo a la libertad de los demás. Y que por esto tuvimos que crear los derechos positivos para contrarrestar los efectos de nuestros derechos naturales porque no los sabemos usar. En este caso de la lectura, nuestro derecho natural era la libertad y nuestro derecho positivo era la ley. Entonces, pues se acaban de darse cuenta de las preguntas, como que, o sea, sí, para unos sí y para otros no. Entonces, como que a la vez sí se unen. Entonces, Bueno, muy bien, un aplauso.